Hola a todos y a todas. Estamos ya en esta última clase de nuestro módulo que se titula Efectos del ejercicio en pacientes con dolor neuropático. Vamos a comenzar revisando algunos aspectos relacionados a la fisiología y biomecánica del sistema nervioso central y periférico para luego entrar de lleno en las disfunciones más comunes y en los efectos del ejercicio. Recordemos que el sistema nervioso es un continuo. Por lo tanto, estas tres capas de tejido conectivo que envuelven el sistema nervioso periférico se van a proyectar también a nivel del sistema nervioso central, a través de estas tres capas que conforman las meninges que podemos ver en el esquema del lado izquierdo. Esta transición a las meninges se da a nivel del agujero foraminal, del agujero de conjunción, siendo este un punto de fijación. Esto permite transmitir la movilidad, es decir, el estrés mecánico que se da a nivel del nervio periférico hacia el sistema nervioso central. Sin embargo, las meninges también son capaces de tolerar esta tensión a través principalmente de una deformación que se da en el sentido longitudinal, dadas sus propiedades viscoelásticas. A la derecha se muestra el esquema de un estudio que se realizó en el año 1978 por el Dr. Brain, en el cual se hacía una incisión a nivel de la región lumbar de la médula espinal. Con los movimientos de la región cervical pudieron observar que frente a una flexión de la cabeza y cuello, los bordes de esta herida se separaban. En cambio, cuando se realizaba la extensión, los bordes de esta incisión se volvían a contactar. Esto nos determina que frente a la movilidad de flexión cervical se genera una mayor tensión neural a través del tejido conectivo. Es por esto que la diferenciación estructural que se hace en los tests de neurodinámica, como por ejemplo el SLAM test, involucra una flexión de cabeza y cuello para ver si es que existen cambios o no en la sintomatología. Si esto ocurre, estaríamos en presencia de un mecanismo de síntomas a nivel del tejido neural. Esta organización estructural de los nervios periféricos le va a permitir cierto funcionamiento en base a su capacidad de tolerar y adaptarse al estrés que se ve sometido en el día a día, en las actividades cotidianas, ya sea por posturas mantenidas o por movimientos específicos de las extremidades. En condiciones fisiológicas normales, el nervio va a tener la capacidad de adaptarse frente a estos movimientos a partir de tres componentes: la tensión, la compresión y el deslizamiento. En primer lugar, cuando el movimiento articular genera una elongación del tejido nervioso, este es inherentemente puesto en tensión y se debe adaptar en base al mecanismo propiamente tal de la tensión y de la compresión. Como podemos ver en el esquema de la parte superior, podemos observar cómo esta elongación va a generar una deformación o un cambio a lo largo del nervio, es decir, en el sentido longitudinal, en el estiramiento, pero a su vez también va a generar una compresión transversal, ¿ya? Y estos cambios, tanto en tensión y en compresión, se expresan en un porcentaje de adaptabilidad al cual el nervio puede responder en forma adecuada y fisiológica. Por otro lado, tenemos que otra capacidad de adaptación es el deslizamiento, que va a ser particular el deslizamiento relativo a los tejidos circundantes, es decir, a la interfaz mecánica, lo que rodea al nervio periférico. La dirección del deslizamiento puede ser tanto longitudinal como transversal, ¿verdad? Y esto se va a expresar principalmente en los milímetros en los cuales el tejido nervioso puede ser capaz de adaptarse frente al movimiento en condiciones fisiológicas. El esquema que se muestra abajo, ustedes pueden ver que el nervio periférico en su interior se compone de fascículos que en su recorrido no tiene un carácter lineal, es decir, tiene este carácter ondulatorio que le va a permitir en el fondo cierta capacidad para poder elongarse y poder comprimirse. Entonces, esto es lo que hace referencia a la biomecánica neural y a la adaptación fisiológica que tiene en cierto porcentaje de capacidad de estiramiento, compresión y deslizamiento frente a los movimientos que realizamos en la vida cotidiana. Para comprender mejor la biomecánica del nervio mediano, les he puesto este video en el cual ustedes pueden observar el deslizamiento, en este caso del nervio mediano en un corte longitudinal, en un sujeto sano. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo el nervio mediano se desliza hacia la articulación que está en movimiento,
En este caso se desliza hacia distal con la extensión de muñeca, y en la derecha pueden ver el deslizamiento proximal del nervio cuando existe una inclinación contralateral. La literatura sugiere que esta excursión del nervio mediano podría estar reducida en neuropatías por atrapamiento, como es el caso del síndrome del túnel carpiano. Esta excursión estaría disminuida en comparación a controles sanos. Entrando ya a las disfunciones del nervio periférico, es importante hacer la distinción entre estos dos tipos de alteraciones. En primer lugar, y la más frecuente, la inflamación neurogénica o endoneural, que fue descrita por Chaklock en el año 1995. Esta corresponde al 80% de las disfunciones de nervio periférico y se asocia principalmente a un proceso de inflamación neural que se da frente a una lesión musculoesquelética. Esta injuria va a generar una irritación química en el entorno inmediato del nervio periférico que va a desencadenar una respuesta inflamatoria mediada principalmente por la fibra C y el ganglio de la raíz dorsal, generando la liberación de sustancia P al tejido musculoesquelético inervado, contribuyendo a la presencia del síntoma. Por otro lado, tenemos también la neuropatía por atrapamiento, que va a ser el 20% restante de las lesiones del nervio periférico, es decir, una menor frecuencia, que se da directamente por la compresión que ejerce la interfaz mecánica en el tejido neural. Aquí también surge el concepto de doble atrapamiento, que vamos a revisar en unas diapositivas más adelante. En este diagrama se resume la fisiopatología de la disfunción del nervio periférico. Les había comentado que existen dos mecanismos principales. El primero, el inflamatorio, y el más prevalente, se asocia a un estrés químico causado por una irritación del tejido circundante, en el cual se genera un proceso inflamatorio mediado principalmente por la sustancia P, que aumenta la permeabilidad vascular del tejido, y con ello a un aumento en el edema intraneural y aumento de la presión intraneural. Por otro lado, si el mecanismo de estrés es un estrés mecánico, es decir, provocado por la compresión, depende si esta compresión o la presión que se genera es muy alta, se puede generar un proceso de isquemia completa del epineuro y con ello una necrosis, o si la presión es más bien una presión mediana o baja, se puede generar una isquemia local transitoria, y una alteración del retorno venoso por la compresión de los vasos que conlleva una congestión venosa, que también genera este proceso de edema endoneural y mayor presión intraneural, que si se mantiene a lo largo del tiempo o se cronifica este proceso, se genera una fibrosis o cicatrización del tejido que lleva a una pérdida de las propiedades viscoelásticas de este tejido, limitando su capacidad de someterse a la biomecánica del nervio que ya les había comentado, que es este proceso de tensión y deslizamiento. Es decir, el nervio pierde su tolerancia y adaptación al movimiento, y no solamente en términos físicos, sino que también se genera este proceso de mecanosensibilidad, que es una mayor sensibilidad del tejido debido al aumento del proceso de nocicepción dentro del mismo nervio periférico, que conlleva no solamente a esta restricción, como les decía, biomecánica, sino que también a una mayor sensibilidad frente al movimiento de la vida cotidiana. El concepto de neuropatía por atrapamiento o síndrome del doble atrapamiento se ha ido modificando a lo largo de los años, y actualmente la terminología lo que recomienda es usar este concepto de neuropatía multifocal, que explica un poco lo que mencionamos en un principio, de que el nervio periférico puede tener una compresión o un trauma a nivel proximal, como se menciona ahí, por ejemplo, una radioculopatía cervical o lumbar, una lesión a nivel del plexo braquial o un síndrome de opérculo torácico, y que esto lo va a volver más vulnerable a tener una compresión al nivel distal. Sin embargo, existen otros factores que están involucrados también, que son factores más bien sistémicos, que es importante de tener en cuenta, como por ejemplo patologías como la diabetes, donde existe una alteración también en la microcirculación que puede en el fondo intensificar los procesos de alteraciones del flujo sanguíneo a lo largo del tejido neural. Otras condiciones sistémicas como el hipotiroidismo, se ha visto que el hipotiroidismo también aumenta la retención de líquido en los tejidos, y en este caso facilitaría la presencia de edema intraneural, aumentando la presión también a nivel del tejido intraneural,
y con eso también la compresión a nivel de los vasos sanguíneos que rodean el epineuro. También otras patologías como el alcoholismo crónico también genera alteración en la microcirculación, o algunos fármacos también está estudiado, por ejemplo, el uso de estatinas, que también podría generar este proceso de aumento del edema intraneural. Por tanto, la evaluación debe ser más completa que solamente un examen físico. Es importante también recaudar información en la anamnesis para ver cuáles son las comorbilidades o hábitos del paciente que pueden estar influyendo en este concepto de neuropatía multifocal. Dentro de las intervenciones más comunes que se utilizan para el manejo del dolor neuropático, encontramos las técnicas de movilización neural. Estas tienen el objetivo de restaurar la tolerancia del sistema nervioso a las distintas fuerzas normales que se dan en el día a día sobre el tejido, es decir, la compresión, la fricción y la tracción. Se basan en el principio de que el sistema nervioso es un continuo, por lo tanto, tensar una zona en particular puede generar efectos en zonas distantes. En este estudio, publicado en el 2016, evaluamos la efectividad de un ejercicio de autodeslizamiento neural en pacientes con dolor lumbociático. Como ustedes pueden ver en la imagen, el ejercicio consistía en pasar de una posición de tensión distal del sistema nervioso, con esta extensión de rodilla y dorsiflexión del pie, combinado con una menor tensión a nivel proximal, con una extensión de cabeza y cuello, a la posición, en la segunda imagen que ustedes pueden ver, que es con una menor tensión a nivel distal, con una flexión de rodilla y planteflexión del pie, y una mayor tensión a nivel proximal, con esta flexión de cabeza y cuello, que ustedes pueden recordar en las diapositivas anteriores, cómo es una posición en la que se genera mayor tensión en el sistema nervioso. Por lo tanto, pasar de un movimiento de mayor tensión distal y menor tensión proximal al movimiento contrario, se va generando este deslizamiento neural que pretende generar los beneficios en los pacientes. Este protocolo en particular fue estandarizado en el tiempo con una duración de 5 minutos y a través de un metrónomo se iba controlando el ciclo y la velocidad del movimiento para que el paciente fuera ejecutando este movimiento en el que se va provocando el autodeslizamiento del tejido neural. Nosotros evaluamos la actividad muscular, ¿ya?, de los erectores espinales, del glúteo mayor y del bíceps femoral durante la extensión de cadera en prono, que es un patrón de activación muscular que se asocia o se representa muy bien durante la marcha en la fase de extensión. Por lo tanto, los pacientes, una vez que finalizaban este protocolo, se les volvía a evaluar la actividad electromiográfica durante la extensión de cadera en prono y observamos que luego de realizar este protocolo de autodeslizamiento neural, los cambios en la respuesta muscular protectora se veían disminuidos, es decir, se disminuía esta actividad protectora de los erectores espinales y el glúteo mayor, que son adaptaciones musculares que pretenden evitar el aumento de la tensión neural, ¿ya?, dada esta mecanosensibilidad. Baja la actividad electromiográfica de los erectores espinales y también se corrige esta respuesta anticipada del glúteo mayor en la extensión de cadera. Si bien la extensión de cadera en prono no es un movimiento funcional, esto nos conduce ya a explicar cómo estas respuestas protectoras o estas respuestas de adaptación muscular pueden ser normalizadas o corregidas para luego, durante la marcha, poder mejorar el desempeño en la fase de apoyo. Con respecto a las técnicas de neurodinámica, ya como una propuesta de tratamiento, se han descrito distintos beneficios del punto de vista clínico y funcionales en los pacientes. Esta revisión sistemática se publica en el año 2017 en la IOS, donde se pretende determinar los efectos de las técnicas de movilización neural en distintas condiciones neuromusculoesqueléticas. Acá se incluyeron 40 estudios en la revisión sistemática, donde 17 demostraron tener un bajo riesgo de sesgo. En el metaanálisis final se lograron incorporar solamente variables de autorreporte, entre ellas la percepción del dolor y la funcionalidad.
Los autores encontraron acá beneficios principalmente para la población de pacientes con síndrome de dolor lumbar y dolor cervical. No se demostró beneficios de estas técnicas en otras afecciones musculoesqueléticas. La verdad que más que no demostrar es que no queda claro, ya que en el metaanálisis no se logran incorporar, dado la heterogeneidad clínica del diagnóstico de las distintas patologías y también de las mediciones que se utilizaron para la evaluación de estas variables. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de túnel carpiano, se han encontrado algunos beneficios neurofisiológicos positivos, como la disminución del edema intraneural, o también beneficios desde el punto de vista de la mecanosensibilidad, la sensibilización central que pueden tener los pacientes, pero estos beneficios, como les digo, no se pudieron incorporar en el metaanálisis dado la heterogeneidad clínica de la población y de las mediciones. En general, la manera de prescribir este tipo de ejercicios es muy variada a lo largo de la literatura. Acá yo les pongo algunos ejemplos de los estudios que eran incluidos en esta revisión sistemática. Protocolos que varían en cuanto a la frecuencia de veces por semanas, a la duración de los programas de ejercicio, al número de ciclos o repeticiones. Lo importante es que ustedes no sigan una receta para prescribir este tipo de ejercicios, ya que estos son protocolos estandarizados porque se realizan en investigación controlada. Sin embargo, los pueden tomar como referencia para que ustedes vayan evaluando también con sus pacientes cómo son tolerados estos ejercicios en términos también de la intensidad del dolor y la percepción de esfuerzo, que son conceptos que ya hemos ido trabajando a lo largo de este módulo. Esta es otra revisión sistemática que se publica también en el año 2017, que evalúa en específico ya las técnicas de neurodinámica aplicadas en la extremidad inferior y en población de sujetos sanos y también en población de pacientes con dolor lumbar. Acá en el metaanálisis se incluyeron un total de 10 ensayos que contemplaron un total de 502 participantes. La escala de Pedro se utilizó para evaluar la calidad metodológica de los estudios y arrojó un promedio de 6.3 puntos. Los autores acá encontraron que habían efectos moderados para el aumento de la flexibilidad en los sujetos sanos, en población adulta, y también encontraron efectos mayores ya para la disminución del dolor y la mejora funcional en pacientes con dolor lumbar. Esto refuerza los resultados de la revisión anterior y ya dejan claro la evidencia respecto a los beneficios tanto funcionales como en la percepción del dolor, principalmente en población de pacientes con dolor lumbar. Esta revisión sistemática fue diseñada por un panel de 21 expertos que establecieron recomendaciones de consenso basadas en la evidencia disponible de cómo el ejercicio podría disminuir los síntomas del dolor neuropático, no solamente en personas con condiciones musculoesqueléticas, sino que se incluyó también dolor neuropático asociado a la lesión medular, al accidente cerebrovascular, a la esclerosis múltiple, al Parkinson, también radiculopatía cervical, dolor lumbociático, neuropatía diabética, neuropatía inducida por la quimioterapia, que también algo habíamos conversado en clases anteriores en el módulo de ejercicio en cáncer, y también en cirugía posterior al cáncer de mama. Los resultados de esta revisión sistemática conducieron a que la evidencia disponible ratificó que el ejercicio es útil para aliviar la intensidad del dolor neuropático. Por lo tanto, estos consensos de expertos recomendaron los programas de ejercicio para poder establecerse como un tratamiento efectivo y también una terapia complementaria para la mayoría de los pacientes con dolor neuropático. Entre ellos, la mejor calidad de evidencia y el grado de recomendación más fuerte fue en particular para los pacientes con lesión de la médula espinal, para pacientes con dolor lumbociático y para los pacientes con dolor neuropático posterior a una cirugía de cáncer de mama. Dentro de los diferentes tipos de ejercicios que se incluyeron en esta revisión, se encontraron los ejercicios de estiramiento muscular, ejercicios de fortalecimiento resistencia, ejercicio aeróbico,
entrenamiento del control motor y estabilización, y también ejercicios de mente y cuerpo como el tai chi y el yoga. Y en particular en condiciones musculoesqueléticas, ya les comentaba que en los pacientes con dolor lumbociático hubo un grado de recomendación fuerte que se basa en evidencia obtenida principalmente de revisiones sistemáticas, estudios diagnósticos de alta calidad, estudios prospectivos o ensayos controlados aleatorios. Aquí se observó que el ejercicio, dentro de los cuales se incluían ejercicios de estabilización, hidroterapia o ejercicios isométricos, era efectivo para disminuir la intensidad del dolor neuropático cuando se comparaba con tratamientos control como el consejo para mantenerse activo. Y por último, para poder conocer los efectos del ejercicio en el dolor neuropático más allá de la intensidad del dolor, les presento esta revisión sistemática con metaanálisis en la cual se apoyó la evidencia de que el ejercicio es beneficioso para los pacientes con neuropatía. Aquí se incluyeron principalmente pacientes con neuropatía periférica diabética o neuropatía periférica inducida por quimioterapia, en las cuales las recomendaciones basadas en la evidencia sugieren que la combinación del entrenamiento de resistencia y los ejercicios sensorio-motor es lo más beneficioso para los pacientes. El metaanálisis se centró principalmente en el balance, el rendimiento funcional y la velocidad de conducción, pero también se observaron a lo largo de los estudios beneficios tanto en la sensibilidad profunda, en la sensación de adormecimientos, el sentido de vibración y también en la calidad de vida. El entrenamiento sensorio-motor se establece como que es aquel tipo de ejercicio en lo cual se optimice la interacción del sistema sensorial y el sistema motor para mejorar el control motor. Entre los estudios incluidos en esta revisión se incluyeron ejercicios de equilibrio en los cuales se hacían progresiones a superficies más difíciles o más inestables, sumado también, por ejemplo, al uso de plataformas de vibración que permitirán mejorar el balance. Y en general los programas de ejercicio se realizaban 2 veces por semana en frecuencia con una duración de 6 a 12 semanas. Y como pueden observar ustedes acá las conclusiones, como ya les adelantaba, el entrenamiento sensorio-motor tiene un gran potencial para la mayoría de las neuropatías y cuando es combinado con el entrenamiento de resistencia es una de las mejores opciones para el tratamiento de las neuropatías. Bien, con esto hemos cerrado la clase de los efectos del ejercicio en el dolor neuropático y también estamos cerrando nuestro módulo de efectos del ejercicio en afecciones musculoesqueléticas y reumatoides. Espero que los contenidos abordados a lo largo de este módulo hayan quedado claros, que hayan sido de su interés y de su agrado y por sobre todo que puedan ser útiles para poder enfrentarse en la práctica clínica a pacientes que puedan tener distintos tipos de condiciones musculoesqueléticas o reumatoides. Siempre con el ejercicio como uno de los pilares centrales de nuestro tratamiento. Cualquier duda que tengan respecto a esta clase o cualquiera de las clases que se vieron en el módulo pueden ser abordadas a través del foro de la plataforma Cursos. Que esté muy bien, muchas gracias.